Bienvenidos a una capacitación más de Occupational Health y el día de hoy tengo a bien exponerles el tema de intoxicación por metales pesados. Es un tópico de vital importancia porque actualmente con la industria, con el capitalismo, con todas estas grandes masas que pues están en el consumismo, pues nos llevamos a la utilización de estos metales y nos vemos más expuestos. Y en la industria, pues también nosotros como médicos ocupacionales tenemos que estar capacitados. ¿Cómo se da esta intoxicación por metales pesados? Existen distintas vías. En esta ocasión platicaremos de 4 principalmente: plomo, cadmio, mercurio y arsénico. Existen más, sí, pero nos centraremos en estos 4. La exposición es diversa. ¿Cómo puede ser esta? En forma de polvo, de humo, por vapores, alimentos, bebidas, la clásica vía mano-boca. Entonces, todas estas 4 formas de exposición pueden estar interactuando y convertirse en 2, en 3, o bien los 4 pueden estar en contacto en el transcurso de todo un proceso. Entonces, teniendo esta exposición, pues lo vamos a acumular y generar una intoxicación por X metal. Ya que se instauró en el organismo, ¿qué sucede? ¿Cómo es ese transporte? Principalmente es un transporte sanguíneo, netamente. ¿Y con esto qué quiero decir? Que del aporte del transporte sanguíneo va a depender el potencial de difusión, va a existir una fijación de proteínas, depende también la velocidad de la biotransformación de este metal, la disponibilidad de los enlazadores intracelulares, y ya lo vemos involucrado el metal en efectos celulares. Se va a acumular y va a generar la intoxicación, N enfermedad o patología, como quieran llamarle, y se va a eliminar. ¿De qué manera? Renal, digestiva, saliva, por sudor, por la exhalación, por la lactancia, anexos. Entonces tiene diversas maneras de eliminarse. Pero lo grave no es que se elimine, lo grave es que al estarse acumulando va a generar pues un incremento y un desequilibrio en el organismo que me va a producir determinadas patologías. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el plomo. El plomo, muchísimos sabemos de él. Es un metal muy utilizado actualmente. Cuando el saturnismo, ¿cuándo sucede esto? Altamente tóxico, cuando ya se tiene una concentración alta, muy alta, hablamos de saturnismo. ¿En dónde encontramos este riesgo o esta fuente de plomo? Pues en acumuladores, en baterías, en pigmentos, en explosivos, en las cubiertas para los rayos X, en los aditivos para la gasolina, los insecticidas, alfarería decorativa, fertilizantes. Entonces tenemos todo un sinfín de lugares en donde nosotros podemos estar expuestos a el plomo. Ahora bien, el plomo, como les decía, pues es un metal muy usado, es ubicuo, conocido totalmente por los humanos. Es detectable, esto sí es importante, es detectable en prácticamente todas las fases del medio ambiente y en los sistemas biológicos. Ahora, y cuando los niveles del medioambientales se incrementan a más de 1000 veces, esto significa que existe un desequilibrio. Ahora, los datos estadísticos que nos arrojan a nivel mundial e internacional nos dicen que hasta 3 siglos antes la exposición que ha tenido el plomo se ha incrementado a más de 1000 veces. ¿Okay? ¿Y esto en qué años? De 1950 al 2000. ¿De acuerdo? El peso atómico no necesitamos tanto recordarlo, pero sí recordar que al estar en estas diversas fuentes podemos tener una ingesta por la comida, por el aire, ¿de acuerdo? Y de manera ocupacional también. ¿Por qué? Por las plantas de esmalte y de industria que existen en la refinería, en la manufactura y todo lo que habíamos comentado de baterías, plásticos, pinturas. ¿De acuerdo? Luego, como hace un momentito les platicaba, también existía una exposición no profesional. Y esto, cuando es altamente tóxico, hablamos de un saturnismo de origen hídrico. ¿Por qué? Por el suministro de agua potable mediante cañerías de plomo, y estas aguas son bajas en calcio.
por la ingestión también de bebidas ácidas en recipientes de cerámica que contengan el compuesto de plumíferos, así se llama el compuesto, o otra más, por una intoxicación saturnina en niños, principalmente por la pintura de plomo. Y aquí tiene que ver, pues, los juguetes, los plumas o plumones, pinturas que ocupan para su uso diario. Y el problema del plomo es que, pues, al tener esta fuente, vamos a estar en varios medios y se puede emitir, va hacia el suelo, puede entrar al ciclo del agua, en el aire, como les comentaba, en agua, y con esto cuando está afectando un ecosistema marítimo se va hacia los peces, se absorbe y después viene la ingesta y nosotros pues nos produce la intoxicación, o bien en el suelo y por ello se va hacia la absorción en plantas, en animales y otra vez llega hacia el hombre, o bien en aguas en los diferentes océanos, quedarse como un total depósito y verse involucrado con la fauna marina y después con el hombre. Entonces tenemos todas estas fuentes de plomo que pueden abarcar en distintos aspectos y generar la intoxicación. El problema del plomo es cómo va a ser el metabolismo. ¿Por qué? Porque la vía respiratoria, es decir, por inhalación, es el metabolismo más común. Y esto es cuando todos nosotros lo que pues, respiramos son menores a 5 micras y el plomo lo hace. Sin embargo, también puede existir un metabolismo por vía oral y después por una inhalación, por un aclaramiento pulmonar combinado con el oral. La absorción intestinal, ¿cómo va a ser? Por difusión pasiva y por transporte activo, siendo un transporte bidireccional. ¿Y cuál va a ser otra de las vías, pero pues más baja en este metabolismo? La vía cutánea. Entonces, ¿qué pasa con el plomo? Bueno, que primero tenemos del plomo se une a los eritrocitos. ¿Por qué? Porque absolutamente todos los metales, recuerden que la vía de transmisión es la sangre. Después de eso va a ir a una distribución en los tejidos blandos, a la superficie superióstica del hueso. Y el problema del plomo es que se va a quedar, se va a almacenar en la matriz de los huesos y por ello me va a generar evidencias radiológicas de la exposición. Ahora, cuando yo ya estoy visualizando, aquí en esta diapositiva lo pueden visualizar, tengo las radiografías de ambas manos y en las epífisis se ve el cambio de esta intensidad hacia los rayos. ¿Por qué? Porque cambia la estructura ósea. Ahora, ¿cuánto se estima que vive el plomo? Como una vida media, se estima que tiene 35 días en la sangre. Pero esto se incrementa cuando pasa a los tejidos blandos porque van 40 días. Y el mayor problema es el sistema óseo, porque va de 20 a 30 años en el que se puede quedar. ¿Cómo se va a eliminarlo? Recordemos tracto urinario, es decir, vía renal. Aquí les muestro una imagen más de las epífisis y los cambios totalmente de esta, la emisión de los rayos ya no va a ser la misma, una vez más, por la acumulación del plomo. Ahora, ya que está instalado totalmente en el hueso, ¿qué va a pasar? Distintas enfermedades, pero también se puede ir una vez más hacia lo hematológico y a lo cardiovascular. ¿Cómo va a ser? Pues que también puede involucrarse gastrointestinal, neuromuscular, el hematopoyético también puede estar involucrado. Entonces ya llevamos pues un poquito más de problemática con esto. Y esto nos va a producir que en el organismo se pueda tener anemia, pues también los glóbulos rojos microcíticos o hipocrómicos, deficiencia de hierro, un incremento en el número de reticulocitos y se van a unir con los sulfidrilos de las proteínas y esto pues va a generar pues, un desgaste. El plomo se almacena. ¿Y en dónde se almacena? En la mitocondria y con esto produce pues daños en el metabolismo energético y esto genera radicales libres. Es decir, que el plomo también es neurotóxico. Como les comentaba, la eliminación, un 70% va a ser renal, es orina,
pero también por bilis, por la piel, por el cabello, por el sudor, por la leche materna. Y ya ya que les platiqué este proceso del plomo, cómo va a hacer que se metaboliza y cómo se pues acumula, va a generar distintos efectos, como cuáles: un déficit subclínico de la función neurocognitiva. ¿Por qué? Porque traspasa todo esto, y esto es menor a 5 microgramos sobre decilitro. Una disminución de la agudeza auditiva, manifiestan también irritabilidad, anorexia, fatiga, disminución de la libido, pérdida de la coordinación visual motora, aumento del tiempo de reacción, cefaleas, artritis, mialgias y también temblor. Esto sucede cuando está el temblor, cuando es más de 100 microgramos sobre decilitro. Entonces todo esto se puede pues verse involucrado. Y les repito, en el sistema neurológico genera muchísimos males. La intoxicación neuropática periférica es principalmente lo que se ha observado cuando los adultos se exponen al plomo. ¿Okay? Más efectos adversos que ya hace rato les comentaba: anemias, interfieren en la síntesis del grupo hemo, aumenta de la fragilidad de la membrana de los eritrocitos, una disminución del tiempo de supervivencia de la célula, renales como cuáles una fibrosis intersticial y nefrosclerosis, artritis gotosa, azotemia transitoria. Reproductivos también no se quejan mal: síndrome de Abbott, una muerte fetal, disminución de la producción de espermatozoides. En los gastrointestinales también, como que pérdida del apetito, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea. Entonces hay muchísimos efectos que nos puede generar. Y el tratamiento, pues depende. ¿Por qué? Porque depende si este plomo es de tipo inorgánico o orgánico. Es decir, que si es de tipo orgánico, vamos siempre a enfocarnos hacia la primera respuesta, siempre el ABC, siempre la fecha de identificación, absolutamente cuando tengamos al paciente que se ha hecho terapia de quelación, una descontaminación gastrointestinal, sobrehidratación IV, y el fármaco, o llamémoslo así, la solución o la alternativa es edatato disódico cálcico, que a dosis de 30 a 50 miligramos sobre kilogramo en 5 días. ¿Y qué pasa cuando es un plomo orgánico? Bueno, cuando es un plomo orgánico tenemos que descontaminar la piel, tenemos que prevenir la exposición y tratar las crisis convulsivas. Ya viendo este panorama del plomo, pasamos a otro que es el mercurio. Y mercurio muy usado también. ¿En qué? En la producción de gas de cloro, en las sosas cáusticas, en la fabricación de termómetros, en las tapaduras dentales, en las pilas. ¿Y qué existen? Dos clases aquí les pongo: el mercurio metálico y el mercurio dispersado. Y del mercurio metálico tenemos al mercurioso y al mercúrico, y del mercurio dispersado a la incineración de desechos. ¿En dónde está el mercurio metálico? Bueno, ¿y qué va a hacer? En la producción de metales, en equipo eléctrico, en la industria automotriz. Y el dispersado depende del ambiente totalmente y del consumo de algunos peces. ¿Por qué? Por la incineración de los desechos. Y aquí vemos una imagen cómo es que se llega pues a almacenar y genera la contaminación de los peces, y esto que nos va o bien por la fauna existente o el hombre. La exposición, ¿cómo la podremos tener si no estamos involucrados en lo ocupacional? Bueno, pues al comer pescados o mariscos contaminados con metilmercurio. ¿Por qué? Porque se va a quedar en agua y allí pues se va a contaminar. Al respirar vapores generados en quema de combustibles fósiles, o que sea derramado también mercurio. La liberación de mercurio durante el tratamiento médico dental también. Y la ruptura de termómetros, que va también involucrado hacia lo médico. ¿Qué pasa con este mercurio? De igual manera que el plomo se acumula en la sangre. ¿Y qué genera? En casos severos, los síntomas me pueden llevar a la incapacidad física, mental, ceguera, sordera y a veces la muerte. La susceptibilidad que tiene esta es extrema del cerebro, tiene efectos neurotóxicos del metilmercurio, es decir, mucho cuidado. Entonces, repasando, se absorbe, hay una distribución hacia los tejidos, principalmente hacia el riñón, hay un depósito en donde, en el pelo y las uñas principalmente, se excreta por orinas y heces. Entonces, todo esto se tiene y genera la intoxicación. ¿Y cómo se presenta clínicamente?
por edema de pulmón, una gingivitis aguda, gastroenteritis corrosiva, necrosis tubular aguda, insuficiencia renal oligúrica, temblor, trastornos neuropsiquiátricos, pérdida de memoria, fatiga, insomnio, anorexia. Y vemos aquí netamente aspectos neurológicos. ¿Y qué pasa con el metilmercurio? Parestesias, ataxia, hipoxia, hipoacusia, disartria, también una construcción progresiva del campo visual y un retraso mental y parálisis cerebral. Entonces tenemos una variación en la presentación clínica. ¿Y el tratamiento cómo va a ser? Depende si es agudo o si es crónico el padecimiento. Si es agudo, tenemos que inducir emesis, realizar un lavado gástrico, se llega a dar y funciona el dimercaprol, la penicilamina, diálisis peritoneal y la hemodiálisis con sucímero. Entonces, esto ante una situación aguda. Y ante algo crónico, lo único que se ha demostrado es la N-acetilpenicilamina. Y aquí una vez más, ¿cómo es que infecta, por así llamarlo, la fauna marítima y con ello después nos vamos hacia la exposición humana? El cadmio. Bueno, hablar del cadmio es hablar un poquito también del zinc y del mercurio porque está muy cercano a estos. Se puede originar como un subproducto de la minería, en donde lo encontramos en agua dulce y se usa para galvanizar algunas tuberías, en la conducción de agua, en la fabricación de plásticos, de baterías y en donde más, en agua, en alimentos como cuáles, arroz, trigo, moluscos y el tabaco actualmente. El cadmio, espero que lo vean en la imagen, pero pertenece al grupo 2B de la tabla periódica. Su peso atómico es menor, por ejemplo, que la del plomo, es de 112.41 y pues aquí se ha estimado que alrededor de 300.000 toneladas de cadmio, imagínense, se liberan al año. De esta total, de estos 300.000 toneladas, 4.000 a 13.000 toneladas son derivadas de actividades humanas. Entonces esto pues confirma lo que platicábamos al inicio de la plática. ¿Y por qué? Como nosotros nos contagiamos por comida contaminada y últimamente con el consumo del cigarro. La exposición, ¿cómo va a ser esta? Por humos, vapores, porque se dejan cubetas cubiertas con cadmio, con alimentos con un pH ácido, en joyería, extintores, en industrias de plástico, en soldaduras, en baterías, en recintos peligrosos, en fin de lugares. Y las concentraciones, ¿por qué es importante? Porque después de esto se puede generar la intoxicación. Entonces la carga corporal de cadmio va de 1.5 miligramos. En los fumadores, imagínense, se supera hasta 11.34 en promedio. En la industria, 5.05 microgramos. Y la dosis letal oral, que es de 30 a 40 miligramos. ¿Qué pasa cuando llega al organismo? Pues se ingresa, se absorbe, porque el 40% es por situación respiratoria, una disminución de eritrocitaria también en un 90%, o sea que saltó un metabolismo. Esto va a variar, ¿por qué? Porque puede tener, la vida media general es de 10 a 30 años, pero la vida media renal se puede incrementar de 15 hasta 40 años y la vida media hepática es de 4 a 19 años. La eliminación, ¿cómo es? Pues se da, son 30, pues sobre todo se da esta eliminación a origen renal, por sudor, por cabellos, por uñas. Una más, respiratoria y tracto gastrointestinal. El cuadro clínico, otra vez, depende si es agudo, si es crónico, y aquí hay una enfermedad también muy curiosa que se llama Itai. Entonces, comencemos con intoxicación aguda, como es por vía respiratoria, puede haber una hiperemia, bronquitis y por lo tanto también se puede considerar una bronconeumonía. De aspecto renal, una aminoaciduria, una proteinuria, hematuria y gastrointestinal, vómito en proyectil, diarrea, tenesmo, deshidratación, hipotensión, disnea, dolor abdominal. Entonces, esto como intoxicación aguda. Cuando hay una intoxicación crónica, hay una latencia de 2 a 3 años y sobre todo va a afectar
tipo renal y vamos a tener una proteinuria que va a estar en aumento y una beta-2 microglobulinuria. Entonces aquí vamos a tener una situación de actuar ya. ¿Por qué? Porque van de 2 a 3 años. Y el sistema también respiratorio se va a estar involucrado porque puede generar neumonitis química, cuadros repetidos de bronquitis, de fibrosis pulmonar y sea de pulmón, o sea, un cáncer. Por eso, mucho cuidado también con el cadmio. Y aquí les muestro una síntesis de qué es la enfermedad Itai-Itai, que significa Hayai, y esto es porque en Japón se consumió arroz y agua contaminada con cadmio, y con ello después de ingerir los alimentos marinos contaminados, produjo osteomalacia y fracturas. Esta enfermedad se considera como la de las 4 Ds. ¿Cuáles son estas 4 Ds? Disnea, daño renal, daño óseo articular y deformidades óseas. 4 Ds. Y esta enfermedad es Itai-Itai y fue diagnosticada y descubierta en Japón por esta intoxicación de aguas. Ante el tratamiento agudo, ¿qué voy a hacer? Bueno, número 1, retiro la exposición. ¿Qué más? Sintomático, analgésicos, antibióticos. ¿Qué otra cosa? Bueno, realizaré un lavado gástrico, voy a hidratar, puedo utilizar laxantes y el fármaco que se ha utilizado es la metalointeína. Y en el tratamiento crónico, ¿qué hace? Igual, retirar la exposición y aquí es netamente sintomático. Lamentablemente para el tratamiento del Itai-Itai nada ha funcionado y se ha visto algunos ensayos únicamente con vitamina D. Entonces aquí vemos que realmente con cadmio producen muchísimas cosas, además de, ¿por qué? Porque se adhiere, genera destrucción a nivel proteico y por lo tanto en los músculos y no menos importante a nivel neurológico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se une hacia la taurina y también interactúa con el GABA en el hipocampo y en el hipotálamo también, y con esto incrementa radicales libres en el cerebro y estos radicales libres sobre todo de superóxido generan una respuesta. ¿De acuerdo? El arsénico. El arsénico se encuentra en la corteza terrestre de manera natural. Alcanza concentraciones elevadas. ¿En qué? Una vez más, productos marinos, a causa de la contaminación industrial y de insecticidas y también arsenicales, ¿no? Ocurre naturalmente en el suelo y en minerales y puede localizarse en agua, aire, lluvia, filtrarse, todo el proceso que ya platicamos previamente. Y al ser absorbido al organismo a través de distintas vías, respiratoria, piel y tracto gastrointestinal, se va a ir acumulando y con ello puede generar patologías de tipo respiratorio y gastrointestinal sobre todo. ¿Por qué? Porque son sus principales vías de absorción. Y este cadmio es muy conocido como un carcinógeno relacionado con el cáncer de pulmones, piel y vejiga. Ante una intoxicación aguda, es decir, una hora posterior, ¿qué va a presentar el paciente? Vómito, una sed intensa, diarrea, sensación de que mantiene todo el tubo digestivo, dolor abdominal, una deshidratación moderada, hipotensión, una miocardiopatía, arritmias. ¿Qué más? Nefritis, una nefritis arsenical, y esta como va a estar descrita por una proteinuria, por una necrosis tubular aguda, una necrosis cortical. Y en situación neurológica, convulsiones, coma y muerte. Por lo tanto, efectos neuropáticos que nos puede dejar, y aquí les muestro una imagen. Y la intoxicación aguda, ¿cuándo hablamos de esta? Cuando hay más de 500 a 1000 miligramos al día. Es insidiosa, sí, porque hay disminución del apetito, debilidad, náuseas, vómito, diarrea, malestar gástrico, anemia, muchísimas cositas se pueden ir presentando. Hay una hiperkeratosis, es una hiperpigmentación de las palmas y de las plantas de los pies, una neuritis periférica, puede existir un cáncer subcutáneo, un daño hepático y también miocárdico, una acrocinosis o síndrome Raynaud, y atraviesa esta la placenta y distintas manifestaciones. Ahora, ¿qué otros tenemos? Intoxicación por aluminio, y esta contribuye a una encefalopatía.
¿Y qué otra cosa? Una nefropatía grave. ¿Y cuándo va a estar? Se someten a diálisis. Estas están pues en contacto con los ovillos neurofibrilares de la corteza cerebral de los pacientes con Alzheimer. Entonces, pues se ve que también al estar en contacto con el aluminio y una intoxicación de pues me puede producir podemos llamarle pseudo-Alzheimer. El cobalto es como fortificante de la cerveza, pues condujo a brotes ¿de qué? De miocardiopatía. Y esto en donde en muchísimos lugares, sobre todo de tipo europeo, y hacia grandes cantidades. El cromo, ¿por qué? Por la producción de cromato, de pigmentos de cromo, aumentan los niveles de cáncer, es cancerígeno. ¿Y de dónde? Del pulmón. Y el níquel, que genera alergia, inhalación laboral, por un compuesto de este níquel que va a generar también cáncer de pulmón. Como vemos, existen otros más metales pesados de los que podemos hablar, pero esta plática fue principalmente pues enfocada hacia los 4 que hace un momento les comentaba. Bueno, sí, espero que este resumen, este síntesis vaya a hablar de una intoxicación por metales pesados. Es demasiado, no nos alcanza el tiempo, pero al menos en unos 30 minutos haya quedado información y haya tocado esa espinita para seguir pues capacitando e investigando sobre el tema y el tratamiento oportuno y seguimiento hacia nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias, dejo mis datos, estamos en contacto y nos vemos en la próxima capacitación.